Bien, en este video vamos a tratar de establecer una comparación entre algunas de las características de la tragedia clásica y a, cómo se ven modificadas esas características en la tragedia isabelina, ¿sí? Para pensar en la tragedia clásica vamos a pararnos en la poética de Aristóteles, que es el considerado el primer texto de teoría de la literatura, en el cual Aristóteles analiza las tragedias de Sófocles, Esquilo y Eurípides. Y a partir de ahí sintetiza cuáles son las características clásicas de la tragedia como género. También va a hablar en la poética de la epopeya, pero en este momento nos vamos a detener en algunas características que nos sirven para pensar específicamente Hamlet. Bien, en primer lugar vamos a hablar un poquito de los personajes. En la tragedia clásica, tal como la describe Aristóteles y como podemos leerla en los textos que quedaron de estos tres escritores que les nombré recién, él describe que la imitación de los hombres es mejores, los hombres, o sea, los personajes en las tragedias, son mejores que los hombres reales. ¿Qué quiere decir esto? Que los personajes de las tragedias pertenecen siempre a la nobleza, ¿sí? Esta mirada es una mirada claramente elitista, ¿no? Y en la cual van a caracterizar a los hombres según el lugar que ocupan en la sociedad, ¿no es cierto? En la tragedia isabelina, en cambio, hay personajes de la nobleza, pero también hay personajes del pueblo, ¿no es cierto? Esto puede ser que suceda porque ustedes saben, en lo que ya han leído sobre el contexto del Renacimiento, que en el Renacimiento empiezan a tener un poco más de importancia y de fuerza una clase social que es la burguesía, ¿no es cierto? Es posible que sea por eso que empieza a introducir estos personajes del pueblo. También para generar una identificación con todas las clases sociales que asistían al teatro isabelino, ¿no es cierto? Que eso hemos visto cuando hablamos de cómo es la arquitectura del Teatro El Globo específicamente. Yo los invito entonces a que revisen en su lectura qué personajes y que anoten qué personajes no pertenecen a la nobleza, pero sí, en el caso de Hamlet, van a influir en la acción que relata la tragedia. Bien, otra de las características que vamos a mirar es la del tono trágico. El tono trágico tiene que ver con que la tragedia clásica siempre es solemne y siempre es seria. Los temas de los que trata son importantes, digamos, entre comillas, ¿sí? En cambio, en la tragedia isabelina hay una inclusión del humor. Eso lo podemos ver en una escena que vamos a analizar en un video a continuación, que es la escena de los sepultureros, que es la primera escena que aparece en el último acto de la tragedia, que es el acto número 5. Pero también aparece en muchos momentos. Ustedes lo van a poder ver muy claramente en ese video que les subí de la este montaje que se hizo de Hamlet en la reconstrucción del globo en Londres. Ahí se ve muy claramente, ¿no? Pero también, por ejemplo, porque se ve muy claramente ahí porque hay veces que en la lectura muchas cuestiones se pierden del humor. El humor es muy situacional, entonces muchas veces en la lectura hay una distancia que no nos permite
apreciar eso. Pero donde sí se aprecia muy claramente es, por ejemplo, en el diálogo que tienen Hamlet y Polonio, ¿no? Cuando Hamlet ya se está haciendo el loco, y en esos momentos en los que Hamlet está fingiendo una locura, ¿no? Van a ser escenas y diálogos bastante cómicos, ¿sí? Esos serían algunos ejemplos que podemos pensar en Hamlet concretamente. Otra de las características va a ser el lenguaje sazonado. ¿Qué quiere decir el lenguaje sazonado? Es ese lenguaje que va a tratar de ser poético, va a ser un lenguaje muy formal, ¿sí? En cambio, en la tragedia isabelina va a haber un lenguaje formal, pero también va a estar combinado con un lenguaje más informal. Esto tiene que ver con la forma como... Todas estas características se relacionan entre sí. Pero también eso del lenguaje se va a ver muy claramente en el uso del verso, ¿sí? La tragedia clásica es escrita en verso siempre. Si ustedes se fijan, según la edición que ustedes tengan, ¿no? Pero la edición que yo trabajo es la de Interzona, que es la traducción de Carlos Gamerro. Y Carlos Gamerro se detiene en tratar de pasar esa métrica, ese verso isabelino, a un verso en español argentino actual, ¿no es cierto? Pero va a respetar estos momentos en los cuales Shakespeare escribe en verso y en los cuales escribe en prosa. Entonces vamos a tener personajes que hablan en verso y que hablan con este lenguaje muy parecido al de la tragedia clásica, ¿no es cierto? Muy poético. Fíjense, por ejemplo, cuando Gertrudis le cuenta a Laertes que Ofelia ha muerto. Ese es un monólogo sumamente poético, ¿no es cierto? Y hay otros personajes que hablan de una manera totalmente informal, como por ejemplo los guardias, o como por ejemplo los sepultureros. Pero hay un personaje que es el protagonista de la tragedia, que es Hamlet, que va a ser muy interesante también revisar su lenguaje, porque pareciera que el lenguaje de Hamlet se va a ir adaptando según quién sea su interlocutor, ¿no? Y eso es muy interesante, porque, por ejemplo, en el primer acto, la primera vez que aparece Hamlet, ¿sí? Que es cuando están en la sala del palacio con los cortesanos, el rey Claudio y la reina Gertrudis, cuando él habla con su madre, está hablando de una manera sumamente formal y está hablando en verso, ¿sí? En cambio, cuando habla con Rosencrantz y Guildenstern, que ellos hablan en prosa, en el acto 2, ¿no? O en el acto 3, cuando habla con los actores, con el grupo de los cómicos, ahí también, ahí habla en prosa, ¿no es cierto? También en esta escena que les digo que vamos a analizar en el próximo video, en la escena de los sepultureros también habla en prosa. Entonces es bien interesante mirar cómo Hamlet acomoda su lenguaje a su interlocutor, ¿no es cierto? Eso es algo bastante llamativo. Bien, ahora vamos a hablar de tres conceptos griegos que Aristóteles plantea en su poética para describir la tragedia. El primero es la anagnórisis. ¿Sí? Anagnórisis, traducida literalmente, es el reconocimiento. El reconocimiento, el darse cuenta. La anagnórisis sirve para cerrar el conflicto, ¿no? Para desenlazar el conflicto, para conseguir el desenlace, ¿no es cierto? Como pasa, por ejemplo, en Edipo. Edipo intenta sacar la peste de Tebas, ¿no? Y para sacar la peste de Tebas tiene que averiguar quién ha sido el que ha matado al antiguo rey
Y entonces cuando él se da cuenta que el que ha matado al antiguo rey es él mismo, y que además ese rey era su padre, y que además la mujer con la que se ha casado es su madre, termina arrancándose los ojos y exiliándose. Esa anagnórisis, o cuando él se da cuenta de eso, consigue resolver el conflicto, que era porque hay una peste en Tebas, ¿no? Esa resolución del conflicto, poder sacar la peste de Tebas, es la epifanía, ¿no? La epifanía es el final de la tragedia, pero es ese final de la tragedia que logra que el mundo sea un mejor lugar gracias a esa limpieza que generó la tragedia, ¿no es cierto? Lo mismo, exactamente lo mismo pasa en Hamlet, ¿no? Eso que huele a podrido en Dinamarca, esa peste, entre comillas, de Dinamarca, eso que huele a podrido en Dinamarca que dice Marcelo en el primer acto, es justamente su clase dirigente. Entonces tienen que morirse todos para que pueda venir el que va a salvar al pueblo, que es Fortinbras. Esa es la epifanía en Hamlet, ¿no es cierto? Y hay otro concepto que es la jamartía, que es muy interesante de pensar y que ahora vamos a mirar cómo se relacionan estos conceptos particularmente en Hamlet, ¿no? La jamartía se puede traducir como un error de cálculo. Es el error de cálculo del arquero, del que pelea con el arco y la flecha, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que la jamartía es un error de cálculo que comete el héroe trágico. ¿Cuál sería el error de cálculo del arquero? Que si el arquero cuando apunta con la flecha se equivoca por 1 milímetro, el resultado en la distancia, en el lugar donde la flecha se clave, va a ser muy diferente del objetivo que él tenía, ¿no es cierto? Entonces, el error de cálculo del arquero puede ser muy grave, puede ser justamente trágico. Ese exactamente es el error que comete el héroe trágico, ¿no es cierto? La jamartía que comete Hamlet es dudar, ¿no es cierto? Cuando Hamlet se entera de que a su padre no ha muerto por causas naturales, sino que ha sido asesinado, y que el asesino de su padre es el nuevo rey, o sea, su tío, lo que sucede es que se modifican estas características. La epifanía va a seguir igual. La epifanía está al final y tiene que ver con cómo se salva al pueblo, ¿no? Pero la anagnórisis va a funcionar de una manera completamente distinta y va a estar relacionada directamente con la jamartía. ¿Por qué? Porque justamente la anagnórisis va a ser la que va a desencadenar el conflicto de la tragedia. Cuando Hamlet se entera de que su padre ha sido asesinado, esa es su darse cuenta, se da cuenta cuando él reconoce esa verdad que le había sido vedada, ¿no es cierto? Esa verdad que él no conocía y él la conoce, lejos de resolver un conflicto, lo genera, ¿no es cierto? Y genera esta orden, digamos, este mandato de vengar al padre. Pero ¿qué pasa? Acá Hamlet duda y dice, pero ¿cómo pues? ¿Será realmente mi padre este fantasma? ¿O será un demonio? Dice Hamlet. Entonces justamente esa duda es su jamartía, ¿no es cierto? Es su error de cálculo. Ese error que es mínimo va a terminar desencadenando toda la tragedia. Va a terminar desencadenando la muerte de Polonio, la muerte de Ofelia y después la muerte de todos los personajes al final, ¿no es cierto? La última de las características que vamos a mirar es la de las unidades. Aristóteles en su poética habla de 2 unidades. ¿Qué significa esto? Él va a plantear que en la tragedia se tiene que dar una sola acción, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito más de la acción concretamente, pero el desarrollo tiene que ser de una sola acción.
eso en Hamlet pareciera que no se respeta, ¿no es cierto? Porque hay varias acciones, hay varios personajes que están queriendo hacer cosas distintas, ¿no? A diferencia de Edipo, que lo único que pasa es que Edipo quiere resolver el problema de la peste de Tebas y todo lo que sucede en relación con resolver el problema de la peste de Tebas. En cambio, en Hamlet tenemos distintos personajes con distintos intereses que son independientes de la acción de Hamlet, que es esta de vengar a la muerte de su padre, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a hablar un poquito más de la unidad de acción. La unidad de tiempo, según Aristóteles, es que las acciones, todo lo que se narra, lo que se representa en la tragedia clásica debe durar desde que sale el sol hasta que se pone el sol, ¿no? Esto claramente en Hamlet no está pasando, porque ya en el primer acto ya tenemos dos noches distintas, ¿no es cierto? La noche en la que Horacio logra ver al fantasma, después durante el día esto que se sucede en el palacio, en la casa de Apolonio, y después otra noche en la cual Hamlet logra encontrarse con el fantasma. Pero después tenemos muchísimo más complejizado el tiempo, que es cuando el personaje, por ejemplo, cuando el personaje de Hamlet se va a Inglaterra y vuelve, suponemos que ahí, por la duración de los viajes en la época, pasaron semanas, ¿no es cierto? Entonces claramente la unidad de tiempo no se respeta. Existe otra unidad que cae bajo el nombre de unidades aristotélicas que se crea durante el clasicismo, ¿no? Que es el tema que vamos a ver en la próxima unidad. Esta unidad es la unidad de espacio y es como una regla de que todo lo que sucede durante la tragedia suceda en el mismo lugar. Y claramente esto en Hamlet tampoco pasa, ¿no es cierto? Porque solo en el primer acto tenemos tres espacios. La explanada, el salón del palacio, la casa de Polonio y después de vuelta a la explanada. Y después, a lo largo de la tragedia completa, se van sumando otros espacios, ¿no es cierto? Otros lugares del palacio, se suma también el cementerio, en fin. Entonces, esas no se presentan. En la unidad de acción particularmente se va a generar esto de la construcción espejada de los personajes. Y eso vamos a detenernos un poco en de qué se trata eso. Primero, para pensar en la acción, vamos a revisar la definición tradicional de acción, ¿sí? Que Pavís la cita en su diccionario como una serie de hechos y actos que constituyen el argumento de una obra dramática o narrativa, ¿no? Pavís cita a Robert con esta definición más tradicional de acción un poco para refutarla y un poco para decir que es insuficiente. Yo se las dejo acá porque me sirve como para hablar mínimamente de la acción, si bien es un concepto súper complejo para pensar el texto teatral. Pero sí, una de las cuestiones que le cuestiona Pavís a esta definición es que esa serie de hechos o actos está relacionada necesariamente con actantes. Los actantes son fuerzas narrativas, es un concepto bastante complejo que por ahora no le vamos a prestar tanta atención, pero sí vamos a mirar que una de esas fuerzas es el sujeto, ¿no? Entonces, muchas veces ese sujeto se vincula directamente con el héroe, ¿no? En ciertos géneros, por ejemplo en la tragedia, el sujeto del esquema actancial va a ser el héroe, ¿no? El héroe trágico. Entonces, ahora sí vamos a mirar un poquito la acción en Hamlet. No se preocupen de todas maneras por el concepto de acción, ¿sí? Esto es para que miremos
particularmente cómo se genera la acción en Hamlet. Pero la acción vendría a ser una línea de acontecimientos, básicamente. Entonces, para pensar la acción en Hamlet, y desde esta mirada que decíamos que plantea Pavís, de mirarla desde los actantes, ¿no? El primer actante, o sea, el primer personaje en el que nos vamos a detener va a ser claramente en Hamlet, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que quiere hacer Hamlet? Lo que quiere hacer Hamlet es vengar la muerte de su padre, ¿no es cierto? Eso nos queda claro. Después tenemos otro personaje que también quiere vengar la muerte de su padre, que también, como Hamlet, se llama igual que su padre, ¿sí? Y que y que también es un príncipe, ¿no es cierto? Que es Fortinbras, que va a ser el que, como decíamos recién, es el responsable de la epifanía final de esta tragedia, ¿no es cierto? Entonces Fortinbras también tiene esa misma línea de acción. Es otra línea de acción porque él hace otra cosa distinta a la de Hamlet. Él arma un ejército, han pasado muchísimos años desde que ha muerto su padre. Todo el mundo sabe que el rey Hamlet ha matado al rey Fortinbras. Pero teniendo estas diferencias también tiene muchas coincidencias, como las que decíamos recién. Hay otros dos personajes a los cuales les asesinaron su padre, que se lo asesinan de hecho en escena. Es cierto que eso era algo raro que pasara. Eso también tiene que ver con esta diferencia entre el tono. Las tragedias isabelinas eran muy sangrientas. No tenían miedo de mostrar un asesinato en escena. El asesinato que sucede en Hamlet es el asesinato de Polonio, ¿no? En manos de Hamlet. Y sus hijos son Laertes y Ofelia, ¿no? Entonces Laertes también va a tener ese deseo de vengar la muerte de su padre. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, claramente entre Laertes y Hamlet tiene que ver esta cuestión del linaje, ¿no es cierto? El asesinato de Hamlet a Polonio es un accidente. No es por la ambición de ocupar su lugar, ¿no es cierto? Pero hay otra cuestión que diferencia a Fortinbras y Laertes por un lado y pone a Hamlet de otro lado. Por eso les puse ahí esa flecha de otro color. Tanto Fortinbras como Laertes aceptan que por ser hijos, uno de Fortinbras y el otro de Polonio, y el hecho de que sus padres que su padre, su figura paterna, haya sido asesinado, ellos tienen el deber de vengarlo, ¿no es cierto? Ellos asumen que la venganza es algo que ellos tienen que hacer, es un mandato. Y en ese sentido son héroes de acción, ¿no es cierto? Son héroes que entienden que eso es lo que tienen que hacer y lo hacen. Y en ese sentido son héroes medievales. ¿Qué quiere decir esto? Así como hablábamos la clase pasada, que la cosmovisión durante la Edad Media es teocentrista, justamente lo que sucede es que al ser Dios el centro de todo, hay una cuestión que es verticalista, ¿no es cierto? El mandato también es el centro. El mandato es algo que no se puede cuestionar, como Dios no se puede cuestionar. En cambio, Hamlet, frente a ese mandato, duda. La duda es una operación racional, ¿no es cierto? Y la razón es la característica del ser humano que lo va a diferenciar de los demás animales, ¿no es cierto? Entonces, por eso Hamlet es un héroe renacentista. Es un héroe racional. Su característica va a tener que ver más con esta cuestión del renacimiento, con esta cosmovisión, con esta forma de pensar el mundo del renacimiento, que los casos de Fortinbras y Laertes, que directamente accionan sobre una situación en particular.
Pero recién les nombré a este otro personaje, a esta otra personaja, que a la que también le mataron el padre, ¿no es cierto? Que es Ofelia. Pero ¿qué pasa? Ofelia es mujer. Entonces ella no tiene ese mandato de la venganza. Lo cual no significa que a ella le afecte esa venganza. Justamente lo que va a suceder, la clase que viene vamos a detenernos un poquito más en el personaje de Ofelia. Ofelia, lo que sucede con esta venganza es que esta venganza se vuelve contra ella misma, ¿no es cierto? Eso entonces, ¿qué sucede? Acá tenemos distintas líneas de acción, pero que todas van a coincidir en la venganza de la muerte del padre, ¿no es cierto? Por eso decimos que se genera una construcción espejada de personajes. Si bien hay varias líneas de acción en Hamlet, por supuesto que la principal es la del protagonista, la de Hamlet, ¿no? La del personaje principal. Finalmente, todas esas líneas de acción que parecen ser independientes, en realidad lo que hacen es que la acción en Hamlet sea la venganza de la muerte del padre, ¿no es cierto? Por eso, la unidad de acción, finalmente, sí se respeta. ¿Por qué? Se respeta porque las distintas líneas de acción se construyen como un espejo unas de otras, ¿no? Entonces eso es bien interesante de pensar. La unidad de acción, después lo van a ver cuando lean el prefacio a Cromwell en la unidad de romanticismo. La unidad de acción es la unidad que no se puede eludir, ¿sí? Entonces, toda esta cuestión que estamos pensando con respecto a cómo se modifica la tragedia clásica en la tragedia isabelina es finalmente para que pensemos que la tragedia isabelina lo que hace es hacer avanzar el género tragedia, ¿no es cierto? La maestría de Shakespeare lo que logra es modificar las características de la tragedia isabelina sin necesidad de hacer otro género directamente, ¿no? La forma de modificar o de hacer avanzar un género es lograr encontrar cuáles son las características realmente indispensables, realmente nodales del género y modificar otras o trastocar mínimamente, como pasa con la anagnórisis, como pasa con la unidad de acción, ¿no es cierto? Mínimamente esas características que parece que fueran muy anquilosadas y que sin embargo, si nosotros miramos, no hay duda de que Hamlet es una tragedia, a pesar de todas esas características que de alguna manera atentan contra esa característica que plantea Aristóteles en su Poética.